Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles una exclusiva de impacto global. Lo que ven en pantalla es el mapa táctico que rastrea las últimas posiciones conocidas de los 12 objetivos más buscados del siglo I. Nuestros corresponsales han trazado una ruta crítica que abarca desde la zona cero en Jerusalén hasta los centros de poder en Roma, pasando por territorios hostiles en Irán y llegando hasta la península ibérica. Vamos a desclasificar los archivos sobre el sacrificio supremo de los padres fundadores de la Iglesia y las brutales circunstancias de sus muertes. Su desaparición dejó una vacante crítica en el organigrama de la cúpula, un puesto de alto nivel que tuvo que ser cubierto de urgencia mediante una votación extraordinaria que designó a Matías como el nuevo operativo apostólico. Y a este dossier de inteligencia debemos sumar urgentemente el nombre de Esteban. Aunque no pertenecía al comité original de los 12, Esteban se ha convertido en el titular de todas las portadas, como el primer mártir ejecutado públicamente mediante lapidación, mientras desafiaba al sistema en las avenidas principales de Jerusalén. Fuentes confidenciales nos confirman que uno de los supervisores de esta ejecución era un joven radical llamado Saulo de Tarso, un hombre que en un giro geopolítico inesperado pasaría a las filas de la resistencia bajo el nombre en clave de apóstol Pablo. Sin duda un perfil de alto riesgo que los historiadores y analistas deben anexar a esta lista de figuras clave en la revolución espiritual que sacudía el imperio. Pero atención, porque la estrategia de represión ha fallado estrepitosamente. Las llamas de la persecución, lejos de extinguir el movimiento, han funcionado como gasolina para la expansión de la Iglesia. Con cada refugiado político huyendo de la capital, la ideología se ha viralizado. Los informes de campo indican que células dispersas de discípulos se han infiltrado en regiones clave como Judea y Samaria, y su modus operandi es claro: donde quiera que establecen base, transmiten el mensaje del Nazareno. Mientras tanto, un núcleo duro de la resistencia se ha atrincherado en Jerusalén, manteniendo las operaciones y desafiando abiertamente los edictos oficiales al seguir proclamando la doctrina de Jesús. La situación es de caos total para el establishment, las cifras de afiliados se disparan sin control burocrático, se reportan sanaciones inexplicables y liberaciones de oprimidos, lo que ha provocado que la cúpula religiosa y política entre en un estado de pánico y envidia desmedida. Y es en este clima de máxima tensión política donde recibimos la noticia de la caída del primer miembro del círculo íntimo de los 12, Santiago, también conocido como Jacobo. Analicemos su perfil. Santiago comenzó en el sector primario como pescador en Galilea, pero junto a su hermano Juan, renunció a sus activos y carrera en el momento exacto en que fue reclutado por la voz de mando de Jesús. La ruptura con su vida anterior fue inmediata. Abandonaron la flota pesquera y la empresa familiar para integrarse en la escolta personal de Jesús, convirtiéndose Santiago en una pieza fundamental del gabinete estratégico del Maestro. Fue testigo ocular de eventos clasificados como milagrosos, viendo a la hija de Jairo recuperar sus constantes vitales y presenciando la transfiguración de su líder en una cumbre montañosa, bajo estrictas medidas de seguridad divina. Sin embargo, tras la operación de Pentecostés, el sujeto experimentó una radicalización de su valentía impulsada por el Espíritu Santo. Santiago tomó las plazas de Jerusalén declarando que el rey había neutralizado a la muerte, y eso, señoras y señores, le puso una diana en la espalda. Entra en escena Herodes Agripa, primero nieto del infame dictador, que intentó eliminar al objetivo Jesús en su infancia, buscando consolidar su poder en una región altamente inestable. En una maniobra de populismo político para ganarse el favor del lobby religioso conservador, Herodes identificó a Santiago como el chivo expiatorio perfecto para enviar un mensaje contundente. La táctica fue de terrorismo de Estado. Eligieron al líder más mediático para sembrar el pánico. Fue una detención ilegal sin orden judicial previa y sin garantías procesales. La sentencia fue ejecución sumaria inmediata por decapitación con espada.
Pero esperen porque tenemos información de última hora sobre lo que ocurrió en el corredor de la muerte esa misma noche. Un suceso que nadie vio venir. El oficial de la guardia encargado de custodiar al prisionero hasta el patíbulo sufrió una crisis de conciencia en tiempo real. Conmovido por la integridad del reo, se arrodilló, desertó de sus funciones imperiales, confesó su lealtad a Cristo y solicitó ser ejecutado junto a él. Y así se cumplió el trágico destino. Al despuntar el alba en una operación encubierta fuera de los muros de la ciudad, el filo de la espada terminó con la vida de ambos en un acto de brutalidad institucional. Confirmamos así la muerte del primer apóstol que derramó su sangre en acto de servicio por la causa de Jesús, marcando un antes y un después en la historia del movimiento. Dato importante para nuestros analistas: la ejecución de Santiago es la única baja apostólica documentada oficialmente en los archivos del Nuevo Testamento, donde a veces figura bajo su nombre hebreo Jacobo. Leemos textualmente del informe oficial: en aquel mismo tiempo el rey Herodes lanzó una ofensiva contra sectores de la Iglesia para hostigarlos y procedió a eliminar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero atención, la narrativa no concluye en Jerusalén. Con el paso de las décadas y los siglos, una leyenda operativa comenzó a cobrar fuerza en los canales de información alternativos. La teoría sostiene que sus subordinados recuperaron el cadáver en una operación de extracción y, guiados por inteligencia divina, transportaron los restos mortales fuera de la zona de conflicto. Navegaron hasta el extremo occidental del mundo conocido, la costa norte de Hispania, lo que hoy conocemos como España, y allí procedieron a un entierro clandestino de alta seguridad. 800 años después, en un giro sorprendente de los acontecimientos, la tumba fue desclasificada y descubierta, dando origen a una de las rutas logísticas de fe más masivas del planeta, el Camino de Santiago. La sangre del mártir se convirtió en la infraestructura espiritual para millones de peregrinos que hasta el día de hoy invierten días, semanas o meses rastreando esas coordenadas en busca de respuestas existenciales y conexión directa con la divinidad. Volviendo al mapa geopolítico, tras la ejecución de Santiago en la capital, la diáspora se intensificó. Mientras operativos clave como Pedro y Juan mantenían la posición en la Ciudad Santa, otros agentes ya se habían desplegado hacia sectores remotos, infiltrando el mensaje de Cristo en los límites fronterizos del Imperio Romano. Y es precisamente en territorio extranjero, lejos de la jurisdicción local. En la nación de Etiopía, donde confirmamos la caída del siguiente objetivo estratégico, el apóstol Mateo. Revisemos sus antecedentes antes de ser reclutado. Mateo operaba bajo el alias de Leví, un funcionario de aduanas al servicio de la ocupación romana. Era considerado un traidor a la patria, un colaborador del régimen corrupto. Pero en un día ordinario de operaciones financieras, Jesús irrumpió en su oficina, hizo contacto visual y lanzó una orden directa y escueta: «Sígueme». Fue una recluta instantánea. Mateo ejecutó una dimisión inmediata, se levantó de su escritorio y se integró a la unidad de los 12. Tras la desaparición física de Jesús, lejos de volver a la banca, tomó la pluma para redactar el que sería su legado, el primer evangelio. Actuando como un cronista de guerra, Mateo documentó cada movimiento y palabra con precisión quirúrgica, trazando la línea desde las antiguas promesas de inteligencia hasta su cumplimiento táctico. Su informe final demostró sin lugar a dudas que Jesús era el Mesías operativo, el Hijo de Dios y el Rey legítimo que los analistas proféticos habían anticipado durante siglos. Pero Mateo no se limitó a la labor de escritorio, se convirtió en un activo de campo de alta movilidad. Sus misiones lo llevaron a cruzar fronteras en Etiopía, Persia y zonas inexploradas de África y Asia, estableciendo cabezas de playa para el Evangelio en territorios hostiles donde el nombre de Jesús era desconocido. Hasta que el conflicto estalló en la ciudad etíope de Nadabar. Mientras oficiaba una ceremonia litúrgica, fuerzas opositoras rodearon el perímetro. Los líderes del establishment religioso local, furiosos por la pérdida de cuota de mercado y conversiones masivas,
Lanzaron acusaciones graves, subversión de tradiciones, delitos de odio contra sus dioses y propaganda de un reino invisible. La situación se tornó violenta rápidamente. Los reportes son conflictivos. Algunos testigos afirman que fue lapidado por la turba, mientras que otras fuentes de inteligencia aseguran que fue apuñalado por la espalda con una espada en pleno altar. Hoy millones de ciudadanos globales acceden a los archivos de su autoría para... Iniciamos este boletín informativo de última hora con una actualización crítica sobre el expediente de Mateo. Los informes confirman que no se limitó a documentar los hechos, sino que su compromiso con la causa le costó la vida en un acto de brutalidad extrema. Mientras la sangre de este corresponsal del Evangelio era derramada lejos de las fronteras en Jerusalén, la situación de orden público pendía de un hilo, anticipando la caída inminente de otro alto cargo del círculo de los 12, Santiago el Menor. Fuentes cercanas a la investigación identifican a Santiago, hijo de Alfeo, como el pilar fundamental que decidió permanecer en la zona cero de Jerusalén, asumiendo la dirección ejecutiva de la naciente organización en la capital religiosa. En un contexto de éxodo masivo donde la mayoría optó por el exilio ante la ola de represión, Santiago estableció un centro de operaciones para labores humanitarias y de enseñanza, una decisión estratégica que lo colocó directamente en el radar de las autoridades. Nuestros analistas en la región describen el clima social en Jerusalén como una olla a presión, a punto de estallar, con facciones enfrentadas y un descontento civil que escalaba minuto a minuto. La cúpula religiosa, viendo amenazada su hegemonía por el crecimiento exponencial del movimiento del Nazareno, identificó a Santiago como el objetivo táctico número 1 para desestabilizar a la oposición. El arresto se produjo en una operación de alto perfil a plena luz del día, diseñada para enviar un mensaje contundente tanto a la ciudadanía, que lo respetaba, como a la base de seguidores que lo consideraba su líder moral. Lo trasladaron a la cornisa más elevada del templo, un punto estratégico de máxima visibilidad, donde se llevó a cabo un juicio sumario público, exigiéndole una retractación inmediata y la negación de su lealtad a Jesús. Sin embargo, desafiando el protocolo y la amenaza inminente, Santiago aprovechó la acústica del recinto para emitir una declaración que resonó con fuerza. El Hijo del Hombre ocupa su lugar de poder a la derecha del Padre y su retorno es inminente. Estas declaraciones provocaron el caos absoluto entre la multitud y la furia de los magistrados, quienes, perdiendo el control de la situación, procedieron a empujarlo violentamente al vacío en un acto de ejecución extrajudicial. Los reportes forenses indican que el impacto contra el pavimento de piedra fue devastador, causándole traumatismos severos, aunque, sorprendentemente, no fue fatal en el acto. Testigos presenciales aseguran que desde el suelo cubierto de polvo y con hemorragias masivas, la víctima logró incorporarse sobre sus rodillas para pronunciar una última súplica de amnistía para sus verdugos. Señor, perdónales, ignoran la magnitud de sus actos. La escena se tornó dantesca cuando un individuo armado con un objeto contundente descrito como un garrote de atanador se abrió paso entre el tumulto para propinarle el golpe de gracia en el cráneo, terminando con su agonía. Así se confirma el deceso de Santiago el Menor, un final marcado por la resistencia pacífica y una declaración de principios inquebrantable hasta el último aliento de vida. Su ejecución ha manchado nuevamente el atrio del templo, un escenario histórico de conflictos donde la sangre de este líder se une a la de antiguos profetas y a la del propio fundador del movimiento condenado en esa misma jurisdicción. Aunque la eliminación de Santiago ha conmocionado a la comunidad local, la operación no logró desmantelar la red. Al contrario, mientras unos líderes caían, la estructura se reorganizaba para expandirse hacia nuevos territorios internacionales. El foco de la noticia se traslada ahora hacia el frente norte, donde la ideología del Evangelio continuaba su avance imparable y donde otro de los agentes clave fue interceptado por las fuerzas del orden. Hablamos de Andrés, hermano de Pedro,
Un perfil bajo dentro de la organización, pero catalogado por los servicios de inteligencia como un operador logístico incansable y de gran efectividad en el terreno. Los archivos históricos lo señalan como uno de los primeros reclutas. Su trayectoria comenzó bajo la tutela de Juan el Bautista, antes de ser transferido a la división dirigida por Jesús. El momento decisivo ocurrió cuando el Bautista identificó públicamente al Nazareno con la frase clave: «Aquí tenéis al Cordero de Dios», una declaración que cambió el curso de la historia. Andrés validó la información de inmediato y en una maniobra de reclutamiento urgente localizó a su hermano Pedro para comunicarle la exclusiva: «Hemos localizado al Mesías», cerrando filas con el movimiento desde ese instante. Tras la cumbre de Pentecostés, Andrés reorientó su estrategia hacia zonas de alto riesgo, infiltrándose en territorios hostiles donde otros misioneros no se atrevían a operar. Su ruta de expansión abarcó Asia Menor y las estepas de Escitia, estableciendo finalmente una base en Acaya, distrito de Patras, Grecia, donde su creciente influencia como portavoz del Dios vivo desencadenó una crisis diplomática. El gobernador local, alarmado por el cambio demográfico y religioso provocado por las operaciones de Andrés, ordenó su detención inmediata bajo cargos de alteración del orden público y proselitismo ilegal. Ante la negativa rotunda del acusado a suspender sus actividades, el tribunal dictó la sentencia máxima, pena de muerte, mediante el método de crucifixión. Lo insólito del caso es la reacción del condenado. Al ser confrontado con el instrumento de tortura, Andrés emitió un comunicado expresando que llevaba años preparándose mentalmente para ese desenlace. Declaró no temer a la ejecución, pues la consideraba una victoria estratégica, aunque solicitó una modificación en el procedimiento por considerarse indigno de replicar la muerte exacta de su comandante en jefe. Las autoridades accedieron a la petición con crueldad calculada, diseñando una cruz en forma de aspa conocida como la cruz en X, un dispositivo igual de letal, pero técnicamente distinto. Para maximizar el sufrimiento y convertir su muerte en un espectáculo disuasorio, evitaron el uso de clavos y optaron por ataduras de cuerda, prolongando artificialmente el tiempo de defunción. Lo que debía ser una ejecución rápida se convirtió en una maratón de resistencia durante 2 días completos. Suspendido en el aire, Andrés transformó su patíbulo en una tribuna pública. Mantuvo una transmisión ininterrumpida de su mensaje abordando temas de amnistía divina y trascendencia eterna ante una audiencia cautiva que no daba crédito a lo que veía. La reacción del público fue polarizada. Sectores de la población se mostraron visiblemente conmovidos, mientras otros grupos hostiles intentaban boicotear su último discurso. Finalmente, tras 48 horas de agonía, el parte médico confirma que su vitalidad se extinguió. Sus constantes vitales cesaron y se reporta su transición a lo que él denominaba la gloria eterna. Esa estructura en forma de X ha trascendido las crónicas policiales para convertirse en la Cruz de San Andrés, un icono global de resistencia pasiva y lealtad absoluta a unos ideales. Tras el incidente en Grecia, nuestros corresponsales reportan que el mensaje ya ha permeado todas las capas del Imperio Romano, provocando una respuesta gubernamental de persecución sistemática y a gran escala. Y en el epicentro de este terremoto político en la capital Roma se encontraba Pedro, cuyo nombre civil era Simón antes de su reclutamiento. Fue el propio Jesús quien le asignó el alias operativo de Pedro, designándolo como la piedra angular, sobre la cual se edificaría una institución capaz de resistir cualquier ofensiva, incluso desde el inframundo. Pedro ostentaba el rango de portavoz oficial de los 12, siendo el primero en identificar y ratificar públicamente el estatus de Jesús como el Cristo y vástago de la divinidad. Su historial incluye hazañas inexplicables como la caminata sobre el agua, pero también manchas significativas en su expediente, siendo el primero en romper la cadena de mando al negar a su líder. Recordamos aquella fatídica noche de la redada, cuando Pedro, infiltrado en el patio del sumo sacerdote, sucumbió a la presión del interrogatorio y negó 3 veces cualquier vínculo con el detenido.
El sonido del gallo marcó el momento de su quiebre emocional, sumiéndolo en una crisis profunda, aunque informes posteriores confirman su completa rehabilitación y reincorporación al servicio activo. La restauración del mando se oficializó en una reunión cumbre al amanecer en Galilea, donde Jesús le planteó 3 interrogantes directos sobre su lealtad. ¿Me amas? En 3 ocasiones Pedro reafirmó su compromiso con la frase: «Señor, ¿tienes acceso total a mi información? Sabes que te amo», recibiendo entonces la orden ejecutiva de «apacienta mis ovejas». Sin embargo, la directiva incluía una cláusula sombría: «Te aseguro que en tu vejez perderás tu autonomía y serás conducido a la fuerza hacia un destino que no elegirías voluntariamente». Pedro interpretó esta comunicación no solo como su reingreso a filas, sino como una profecía clasificada de alto nivel. Su misión culminaría, inevitablemente, con el sacrificio supremo por la causa. Tras el terremoto social de Pentecostés, Pedro no solo habló, sentó cátedra con una autoridad que desafiaba la lógica de este sistema, logrando una afiliación masiva de miles de personas en una sola jornada política. Su gestión fue implacable: sanidad para desahuciados, vida para los muertos y un cara a cara, sin pestañear, contra la élite del Sanedrín. Porque seamos claros, Pedro distaba mucho de ser un burócrata perfecto. Era impulsivo, más terco que una mula, pero le sobraban las agallas que a otros les faltaban en los momentos críticos. Y cuando el cronómetro de la historia marcó su hora, abandonó la seguridad de Jerusalén para infiltrar el mensaje revolucionario del Evangelio en el mismísimo kilómetro cero del poder imperial Roma. Allí, operando en la boca del lobo en la metrópolis de los Césares, cimentó una organización, la Iglesia, diseñada para aguantar siglos de presión política y persecución sistemática. Sin embargo, corría el año 64 de nuestra era, cuando una catástrofe sin precedentes sacudió los cimientos del imperio. Un incendio colosal devoró gran parte del callejero romano, reduciendo a cenizas distritos enteros. Aunque el informe pericial nunca fue concluyente, las malas lenguas de la política romana apuntaban a una operación de falsa bandera. Se decía que el propio emperador Nerón había ordenado la quema para liberar suelo y ejecutar su megalómano proyecto inmobiliario, la lujosa Domus Aurea. Y en una maniobra clásica de distracción política para desviar el foco mediático y blindar su imagen ante la opinión pública de su persona, Nerón necesitaba urgentemente un chivo expiatorio, un colectivo al que cargarle el muerto. Así que señaló directamente a la comunidad cristiana, acusándolos formalmente de ser los pirómanos del Estado. Si bien el ejecutivo de Nerón ya había mantenido una política de hostilidad hacia los cristianos durante su mandato, esta nueva campaña represiva cruzó todas las líneas rojas, convirtiéndose en una auténtica carnicería institucional. Las fuerzas del orden procedieron a realizar detenciones masivas, sometiendo a cientos de ciudadanos a torturas inhumanas y ejecuciones sumarias que ríase usted de cualquier película de terror. El sadismo alcanzó cotas inauditas. Algunos reos fueron cosidos dentro de pieles de bestias salvajes y arrojados a la arena para ser despedazados por jaurías de perros hambrientos. Otros acabaron en la cruz e incluso hubo quienes fueron rociados con brea y prendidos fuego para servir como macabro alumbrado nocturno en las fiestas privadas de los jardines imperiales. Y en esa lista negra figuraba el nombre de Pedro. Tras su captura, el tribunal dictó sentencia firme de muerte por crucifixión. No obstante, al ser notificado del protocolo de ejecución, Pedro ejerció su derecho a una última voluntad alegando: «No tengo la categoría moral para morir igual que mi jefe supremo. Procedan a crucificarme en posición invertida boca abajo». Y la guardia pretoriana no dudó en cumplir la orden al pie de la letra, ejecutando la maniobra tal cual se solicitó. En un descampado polvoriento a las afueras conocido como la Colina del Vaticano, los operarios levantaron el madero invertido y en él ajusticiaron al líder apostólico Pedro. No hubo intento de fuga, ni gritos histéricos, ni insultos al sistema. Suspendido en esa posición antinatural,
Pedro mantuvo la compostura hasta el último aliento y entregó su espíritu con total entereza. Su sangre regó el suelo de un imperio que en su afán por aplastar el movimiento evangélico, mediante la fuerza bruta, cometió el error estratégico de sembrarlo para siempre sin darse cuenta. Hoy día sobre esos mismos terrenos expropiados por la historia se alza una de las mayores sedes corporativas de la fe global, la inmensa Basílica de San Pedro. Aquello que la administración romana intentó borrar del mapa se convirtió en el centro neurálgico del cristianismo, recibiendo anualmente a millones de visitantes que acuden a presentar sus respetos y elevar sus plegarias. Es la prueba empírica de que este mensaje no se clausura con la muerte. Al contrario, cotiza al alza con la sangre de sus testigos. Pero ojo, porque Pedro no fue el único peso pesado eliminado por la administración Nerón. Les suena el linchamiento de Esteban a pedradas. En la escena del crimen había un joven fariseo observando los hechos con una frialdad calculadora. Su nombre, Saulo de Tarso. Un tipo con un expediente académico brillante en las escrituras, con pasaporte romano en el bolsillo y declarado enemigo público número 1 de la facción de Jesús. Y lejos de amedrentarse presenciar aquella ejecución, fue el pistoletazo de salida que necesitaba para orquestar una campaña de persecución implacable contra la iglesia emergente. Organizaba redadas en domicilios particulares, sacando a la fuerza a hombres y mujeres para arrastrarlos directamente a los calabozos, sin miramientos ni orden judicial. Pero el ámbito local se le quedó pequeño a su ambición. Solicitó y obtuvo luz verde del sumo sacerdote para extender su jurisdicción hasta Damasco con órdenes de detención y extradición para traer a los cristianos encadenados a Jerusalén. Liderando su propio comando operativo, emprendió el viaje, pero justo en la carretera de acceso a Damasco, un fenómeno lumínico inesperado lo dejó fuera de combate. Estamos hablando de una potencia lumínica que dejaba en ridículo el brillo de 1000 soles juntos, un resplandor sobrenatural. Saulo mordió el polvo totalmente cegado y desorientado, cuando de repente una voz atronadora rompió el silencio desde las alturas. «Saulo, Saulo, ¿cuál es el motivo de tu persecución contra mí?» Temblando como una hoja y casi sin aliento, Saulo alcanzó a preguntar: «¿Quién es usted, Señor?» La respuesta fue un directo al mentón: «Yo soy Jesús, el mismo al que estás dando caza». En ese preciso instante se produjo el gran giro de guión de su vida. Pasó 3 días en aislamiento total, sin probar bocado ni beber agua, clínicamente ciego, pero empezando a desarrollar por primera vez una visión interna real desde el corazón. Aquello marcó el inicio de una de las gestiones ministeriales más disruptivas e impactantes de los anales de la historia cristiana. Saulo ejecutó un rebranding personal, convirtiéndose en el apóstol Pablo, y dedicó el resto de su carrera a una única meta: proclamar a los 4 vientos que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. El que antes firmaba sentencias ahora subía al púlpito, y el que antes demolía comunidades ahora se dedicaba a levantar nuevas franquicias de la fe allá por donde pasaba. Pablo acumuló más kilómetros que ningún otro apóstol, con una gira internacional que cubrió Asia Menor, Grecia, Siria, Macedonia y la península itálica. Estableció bases operativas en plazas estratégicas como Éfeso, Tesalónica, Filipos, Corinto y Roma, lanzando su mensaje tanto al mercado judío como al gentil, sin distinciones. Intervino en sinagogas, plazas de abastos, centros penitenciarios, navíos y hasta en los pasillos de los palacios imperiales. Donde otros veían una zona de riesgo, Pablo detectaba una oportunidad de negocio espiritual. Sobrevivió a una lluvia de piedras en Listra, recibió latigazos en Filipos y acabó encadenado en Jerusalén. Pero el hombre era incombustible y contaba con una protección divina a prueba de bombas. En uno de sus traslados forzosos hacia Roma, Pablo fue embarcado en calidad de detenido de alta seguridad para cruzar el Mediterráneo. Las condiciones marítimas eran pésimas, y haciendo oídos sordos a sus advertencias técnicas, el capitán ordenó zarpar. Resultado: 14 días de un temporal que azotó la embarcación sin piedad alguna.
La tripulación tuvo que arrojar los suministros por la borda. Perdieron el rumbo y, lo que es peor, estaban a punto de tirar la toalla definitivamente ante la magnitud del desastre. Pero en mitad de aquel caos absoluto, Pablo tomó el mando de la situación y anunció: «Señores, no habrá bajas civiles ni militares, porque anoche recibí la visita del ángel del Dios al que pertenezco y sirvo, garantizando nuestra seguridad». Y dicho y hecho, la nave terminó encallando violentamente cerca de la costa de una isla conocida en los mapas como Malta. Y aunque el barco fue declarado siniestro total tras hacerse pedazos, el saldo de víctimas mortales fue 0. Ya en tierra firme, los lugareños los acogieron con gran hospitalidad, preparando una hoguera para combatir la hipotermia. Pero mientras Pablo colaboraba activamente en la recogida de leña, una víbora salió disparada de entre los troncos y le clavó los colmillos en la mano, quedándose enganchada. Los isleños se quedaron con cara de espanto y los ojos como platos. En su cultura sabían perfectamente las implicaciones fatales de aquel mordisco venenoso. Interrumpimos la programación con este reporte de última hora. Se trataba de un reptil de altísima toxicidad. Los testigos en el lugar anticipaban un colapso sistémico inmediato, palidez extrema, fallo motor en las extremidades y un desplome fatal en cuestión de segundos. Sin embargo, lo que ha ocurrido desafía toda lógica médica. Pablo, el protagonista de este incidente, simplemente ha sacudido la víbora sobre el fuego y ha continuado su discurso como si nada hubiera pasado. No hay inflamación, no hay signos vitales débiles. El sujeto sigue en pie. La reacción en la isla ha sido un vuelco total en la opinión pública. El asombro se ha apoderado de la multitud, pasando del miedo a la reverencia absoluta. Ahora mismo los locales están especulando que este hombre podría tener estatus divino. Pero atención, porque Pablo ha rechazado categóricamente estas afirmaciones. Fuentes en el terreno confirman que no ha permitido ningún tipo de culto a su persona, ni que la gente se postre ante él, frenando en seco el fanatismo. En un giro inesperado, ha utilizado esta plataforma mediática para hablar de Cristo. Está predicando un mensaje radical y, según los reportes, está realizando curaciones masivas, insistiendo en una declaración oficial: el poder no es suyo, es una intervención directa de Cristo a través de él. Tras el deshielo invernal, las autoridades romanas han autorizado la reanudación de su traslado. Después de sobrevivir a tormentas catastróficas y naufragios de película, Pablo ha aterrizado finalmente en la capital del Imperio, Roma, aunque bajo estricta custodia policial. Y aquí está el titular que nadie esperaba: ni los grilletes de máxima seguridad, ni los muros de contención, ni el escuadrón de guardias de élite han logrado frenar su influencia política y espiritual. Desde el confinamiento ha montado una operación de comunicación sin precedentes, escribe manifiestos desde su celda, está convirtiendo a los propios funcionarios de prisiones, tiene acceso a la aristocracia y está formando una red de sucesores que garantizan la supervivencia de su movimiento a largo plazo. Hay que recordar que Pablo no formaba parte del gabinete original de los 12, pero sus comunicados se han elevado al rango de ley canónica y sus cartas son ahora documentos vivos, pilares fundamentales de la nueva Constitución del Nuevo Testamento. Sin embargo, la situación en Roma se ha vuelto crítica tras el gran incendio. El emperador Nerón, buscando un chivo expiatorio, ha lanzado una campaña de desprestigio brutal contra los cristianos y ha ordenado silenciar a la cúpula del liderazgo. Confirmamos que Pedro ya ha sido ejecutado mediante crucifixión y, según nuestras fuentes de inteligencia, el siguiente objetivo de alto valor en la lista negra del emperador es Pablo. Debido a su estatus legal como ciudadano romano, la crucifixión queda descartada por protocolo. El veredicto del Tribunal Imperial es sentencia de muerte inmediata por decapitación. Lo están trasladando ahora mismo fuera del perímetro urbano hacia la vía Ostiense, una zona restringida lejos de la vista del público para evitar disturbios. Lo impactante es la actitud del condenado Pablo: no muestra intención de fuga ni resistencia.
Es plenamente consciente de que el final de su administración ha llegado. Desde una celda de aislamiento ha logrado filtrar una última misiva dirigida a Timoteo, su mano derecha, y sucesor político, con palabras que ya son historia. Citamos textualmente su declaración final: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia». Una despedida desafiante ante el Tribunal Supremo. Y en estos momentos, con la serenidad de quien tiene sus asuntos en orden con la máxima autoridad celestial, Pablo se prepara para el desenlace. Inclina el cuello aceptando el destino con una paz que desconcierta a sus verdugos. Se confirma la ejecución. La espada ha caído y su espíritu ha trascendido. Aunque no fue uno de los 12 originales, los analistas coinciden en que se ha convertido en la columna vertebral de toda la estructura del cristianismo global. A día de hoy, en pleno 2026, sus epístolas siguen marcando la hoja de ruta para millones, y su testimonio resuena como una verdad inalterable que desafía el paso de los siglos. Su lema de campaña sigue vigente y más fuerte que nunca: «Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí». Una declaración de principios que ha sobrevivido al imperio que lo mató. Mientras tanto, al otro lado del mapa, mientras la noticia de la ejecución de Pablo sacude Roma, la expansión del Evangelio no se detiene. Está cruzando fronteras internacionales, superando África y Persia, adentrándose en territorio hostil y desconocido. Y atención a este perfil, uno de los agentes que se atrevió a llevar la operación hasta el borde del mundo conocido es el siguiente en nuestra cobertura especial. Hablamos de Tomás, el próximo objetivo a ser neutralizado. El historial de Tomás siempre estuvo marcado por aquel incidente crítico post-resurrección. Cuando el resto del equipo le informó del avistamiento de Jesús vivo, su escepticismo fue noticia de portada. Tomás exigió pruebas forenses in situ. Sus palabras fueron contundentes: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no introduzco mi dedo en las heridas y mi mano en el costado, me niego a confirmar la veracidad del reporte». 8 días después, tenemos confirmación de una segunda aparición en el cuartel general. Esta vez, Tomás estaba presente en la sala para la verificación. El maestro no lo expulsó por sus dudas. Al contrario, le ofreció la evidencia empírica que pedía: «Pon aquí tu dedo, revisa las manos y deja de ser un escéptico para convertirte en un creyente total». La reacción fue inmediata y emocional. Tomás se derrumbó cayendo de rodillas en un acto de rendición absoluta. Desde ese instante, las fuentes indican que su lealtad jamás volvió a flaquear. Tras la cumbre de Pentecostés, Tomás activó el protocolo de misión más ambicioso de todos. Mientras sus colegas operaban en el sector de Asia Menor o Europa, él miró hacia el lejano Oriente. Inició una travesía épica cruzando el imperio persa hasta infiltrarse en la India. Allí, en lo que hoy conocemos como Chennai, estableció células cristianas operativas que perduran hasta hoy. Es irónico, pero el apóstol famoso por su duda fue el que llevó la campaña evangelística a los límites más extremos del mapa geopolítico de la época. Estamos hablando de bautismos masivos, construcción de infraestructura eclesiástica y su consolidación como una figura de autoridad moral venerada por la verdad radical que defendía. Pero operar en territorio extranjero sin cobertura diplomática era una misión suicida. Predicar a Cristo en esas latitudes implicaba un riesgo de seguridad nivel rojo. Los líderes religiosos locales lo pusieron bajo vigilancia estricta, lanzaron amenazas directas y finalmente le tendieron una emboscada. Mientras oraba en un monte sagrado, fue rodeado por un comando hostil y atacado brutalmente con lanzas. Se reporta que su cuerpo cayó abatido y su sangre ha regado simbólicamente esa tierra, sellando el mensaje que él mismo había implantado en la región. Así se confirma la muerte de Tomás orando de rodillas hasta el último aliento. Su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación en la India, venerado por millones como el pionero que llevó la fe a las zonas olvidadas por el sistema.
Pero no cerramos esta edición especial sin hablar de otro operativo que recorría esas mismas rutas complejas, atravesando Asia y proclamando el nombre de Cristo en culturas totalmente ajenas. Su nombre en clave era Bartolomé y lamentablemente los informes indican que enfrentaría una de las ejecuciones más sádicas y crueles registradas en los archivos históricos. Antes de ser reclutado por Jesús, Bartolomé operaba bajo la identidad de Natanael, un perfil interesante hombre honesto académico de la ley, judío ortodoxo, pero con un nivel de escepticismo muy alto ante cualquier novedad. De hecho, cuando recibió la primera filtración de que el Mesías provenía de un pueblo irrelevante como Nazaret, su respuesta fue un ataque directo y sin filtros. ¿De Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de ahí? Natanael no jugaba a la política ni fingía diplomacia. No era un seguidor de tendencias. Pero un día su contacto Felipe organizó un encuentro con Jesús, y antes de que Natanael pudiera abrir la boca, Jesús lanzó un perfil psicológico exacto. Aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no existe el fraude. Natanael, visiblemente impactado por la precisión del análisis, contraatacó. ¿De dónde tienes información sobre mí? ¿Cómo me conoces? La respuesta de Jesús reveló un nivel de vigilancia sobrenatural. Antes de que Felipe te contactara cuando estabas bajo la higuera, yo ya te tenía visualizado. Esto es clave, nadie tenía acceso a lo que Natanael estaba haciendo o pensando bajo esa higuera, excepto la divinidad misma. Fue una demostración de poder de inteligencia total. Con los ojos desorbitados por el asombro, capituló al instante. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Desde ese día Bartolomé se convirtió en un agente leal sin apartarse jamás de la misión hasta las últimas consecuencias. Seguiremos informando. Tras el terremoto político y social que supuso la resurrección, se activó el protocolo de expansión global y los apóstoles recibieron órdenes claras de dispersión inmediata. La misión de Bartolomé fue de alto riesgo, se adentró en territorios hostil cruzando fronteras en Arabia, Persia, la India y Mesopotamia, hasta infiltrarse en lo que hoy conocemos como la conflictiva región de Armenia. En esa zona caliente desafió el status quo teológico llevando el mensaje de Cristo a una población sometida a deidades extranjeras y sus discursos no cayeron en saco roto. Su campaña de influencia fue tan devastadora que logró captar a miembros de la propia familia real, un movimiento audaz que a la postre firmaría su sentencia de muerte. La casta sacerdotal pagana, viendo peligrar su hegemonía y control social, lo acusó formalmente de sedición y terrorismo religioso. Su detención no buscaba una simple ejecución. El objetivo real era aniquilar su figura por completo, destruir su cuerpo, censurar su imagen y borrar su legado de los libros de historia para siempre. Buscaban lanzar un mensaje ejemplarizante y brutal a la ciudadanía. Esto es lo que le sucede a quien se atreve a desafiar a los ídolos de piedra del sistema. Así se desató uno de los martirios más salvajes y crueles jamás documentados en los archivos cristianos. Bartolomé fue condenado a ser desollado vivo frente a todos. Con una brutalidad inaudita le arrancaron la piel a tiras mientras seguía consciente, con el corazón latiendo y sus labios murmurando plegarias, para finalmente decapitarlo y silenciarlo. Aunque intentaron ocultar su cadáver en suelo extranjero, su expediente y su testimonio quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva, imposibles de censurar. Sin embargo, tras la ejecución macabra de Bartolomé, nadie en la inteligencia apostólica pudo prever que el siguiente objetivo en caer sería su íntimo amigo Felipe, el mismo que lo reclutó en Galilea. El giro radical en la vida de Felipe ocurrió en un pequeño enclave pesquero al norte de Galilea, el día que Jesús lo confrontó directamente con una orden simple pero imperativa: «Sígueme». Felipe, con la adrenalina disparada y el corazón en llamas, corrió a interceptar a su colega Natanael, quien más tarde operaría bajo el nombre clave de Bartolomé. Con una convicción absoluta le lanzó el desafío: «Ven y lo verás con tus propios ojos». Felipe se mantuvo en la primera línea durante todo el ministerio y tras la resurrección,
rechazó quedarse en la seguridad de Jerusalén. Siguiendo instrucciones directas del Espíritu Santo, se dirigió a una zona de exclusión social y religiosa, despreciada por la élite judía, el territorio de Samaria. Existía un bloqueo cultural total, los judíos consideraban a los samaritanos impuros y de segunda clase, pero esa segregación no existía en la agenda de Jesús ni en la de Felipe. Rompiendo todas las barreras diplomáticas, predicó en nombre de Jesús y se desató una ola de fenómenos inexplicables, sanaciones masivas y liberaciones de oprimidos espirituales. El impacto en la opinión pública fue total, la gente creyó el mensaje y la ciudad entera se volcó en masa para recibir el bautismo, cambiando de bando espiritual. La cúpula apostólica de Jerusalén tuvo que enviar una delegación para verificar los hechos, pero un ángel del Señor reasignó a Felipe con urgencia. Levántate y dirígete al sector sur, a la ruta desértica que conecta Jerusalén con Gaza. Felipe no cuestionó la inteligencia superior, ni pidió explicaciones. Acató la orden de traslado de manera inmediata y sin dilación. Durante el trayecto, sus radares detectaron una caravana que se movía con lentitud. Se trataba de un carruaje oficial de lujo, claramente un transporte VIP. En su interior identificó a un alto dignatario, un eunuco etíope, ministro de finanzas de la reina, que intentaba descifrar un manuscrito de Isaías sin éxito alguno. Felipe realizó una aproximación táctica, se sentó junto al funcionario y le reveló que el texto era una profecía sobre Jesús el Mesías. El diplomático procesó la información, creyó y solicitó el bautismo in situ. Al bajar a las aguas, el ministro hizo una declaración jurada de fe. Creo firmemente que Jesucristo es el Hijo de Dios, sellando su compromiso. Este bautismo marcó un hito geopolítico, la primera conversión registrada de un gentil fuera de las fronteras de Israel, abriendo la puerta para la expansión del Evangelio en el continente africano. Pero Felipe no frenó su marcha. Continuó su ofensiva evangelística, moviéndose estratégicamente hacia el norte y el oeste del mapa. Estableció cabezas de playa en Siria y Asia Menor hasta alcanzar Hierápolis, una metrópolis griega clave en la actual Turquía, un centro neurálgico de cultura y poder. Allí, como en cada plaza que pisaba la luz del Evangelio, comenzó a fracturar la oscuridad reinante. Felipe predicaba con una pasión desbordante y una sabiduría que desarmaba a sus opositores. Su mensaje era innegociable. Jesús es el Hijo de Dios, ha resucitado y es la única vía de escape. El impacto fue tal que incluso la esposa del procónsul romano se unió a las filas de los creyentes. Fue ella quien, arriesgando su posición y seguridad, contactó a Felipe en una reunión clandestina para obtener más inteligencia sobre ese Jesús revolucionario. Felipe le expuso la doctrina de la cruz, el perdón radical y un reino eterno gobernado por un Dios que, lejos de exigir sangre, se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo. Esas palabras detonaron en su conciencia y esa misma noche, en una operación secreta, abrazó la fe y fue bautizada, desafiando al imperio desde su propia casa. La reacción no se hizo esperar. Cuando el procónsul descubrió la traición ideológica de su esposa, estalló en una furia incontrolable, viéndolo como una herejía y una humillación pública. Ciego de ira, ordenó la captura inmediata de Felipe y lo condenó en un juicio sumario ante la multitud, buscando convertir su ejecución en un espectáculo de advertencia para disidentes. El objetivo era silenciarlo a toda costa, pero fracasaron estrepitosamente. Incluso encadenado, Felipe continuó transmitiendo el mensaje de Cristo hasta el último segundo. La sentencia final fue ejecutada sin piedad. Informes de la época sugieren que fue lapidado públicamente por las autoridades religiosas locales en un acto de barbarie. Otras fuentes de inteligencia apuntan a que fue crucificado boca abajo, al estilo de Pedro. Sea como fuere, Felipe murió en acto de servicio proclamando a Jesús hasta el final. Mientras Felipe caía en combate en Turquía, el Evangelio seguía abriendo nuevos frentes hacia el oriente en una expansión coordinada y sin precedentes.
En las lejanas y peligrosas tierras de la antigua Persia actual, Irán operaba una dupla de élite, Judas Tadeo y Simón el Celote, trabajando codo con codo. Judas tuvo que realizar un cambio de identidad corporativa, adoptando el nombre de Tadeo para evitar cualquier asociación tóxica con el traidor Iscariote, a pesar de ser uno de los 12 originales. Tras la crisis de la resurrección y la dispersión del equipo, Judas Tadeo inició su larga marcha hacia el este, adentrándose en territorios totalmente desconocidos. Su ruta incluyó operaciones en Samaria, Siria y Mesopotamia, hasta llegar a Persia, donde la fe cristiana fue catalogada inmediatamente como una amenaza a la seguridad del Estado. Tadeo logró infiltrar el mensaje en las altas esferas, convirtiendo a numerosos ciudadanos e incluso a miembros de la nobleza que jamás habían oído el nombre de Jesús. Ante este avance, el clero pagano lo denunció ante las autoridades, etiquetándolo como un agitador político peligroso para la estabilidad del régimen. Fue detenido, sometido a interrogatorios brutales y amenazado de muerte, pero el apóstol mantuvo su posición con firmeza y jamás dio un paso atrás. Noticias de última hora. Nos llegan informes estremecedores sobre la detención de Judas Tadeo. Ha sido arrastrado junto a otro líder clave de la organización, Simón el Celote, y ambos se enfrentan a una ejecución inminente. Testigos presenciales aseguran que la violencia desatada contra Tadeo ha sido de una brutalidad inaudita, golpeándolo salvajemente con una maza de hierro macizo. A pesar de que su cuerpo yacía completamente destrozado en el suelo, fuentes cercanas afirman que su convicción ideológica no flaqueó ni un instante. Y atención, porque la crueldad no terminó ahí. En un acto final de barbarie, se confirma que ha sido decapitado en el acto, una escena dantesca. Un final trágico que tiñe de sangre territorio extranjero, muy lejos de su base de operaciones en Jerusalén. Estamos hablando de una ejecución sumaria en suelo hostil que marca un punto de no retorno en este conflicto religioso. Sin embargo, el movimiento no ha olvidado su nombre. Con el paso de los siglos, este hombre se ha transformado en un icono de resistencia, consolidándose como el patrón indiscutible de las causas perdidas, la última esperanza para los desesperados en este año 2026. Es la gran paradoja del poder divino: los que estaban al final de la cola acaban ocupando la primera línea de la historia. Pero no perdamos el foco de la noticia, porque tenemos que analizar urgentemente el perfil del otro detenido, Simón, conocido radicalmente como el Celote. Los archivos de inteligencia indican que Simón no era un pacifista cualquiera. Antes de unirse a Jesús, militaba activamente en una facción de la resistencia armada judía, un grupo insurgente cuyo único objetivo era derrocar el yugo imperial romano mediante la fuerza bruta. Hablamos de un sujeto altamente peligroso, dispuesto a ejecutar a quien fuera necesario por su causa nacionalista. Un hombre de principios férreos, hasta que se produjo el encuentro que cambió su trayectoria política y personal. Conoció al Mesías. El giro dramático ocurrió cuando Jesús no le pidió armarse, sino desarmarse. La orden fue clara y totalmente contraintuitiva: no luchar contra el enemigo, sino morir por él. Entregar la vida no por una bandera o una nación, sino por un reino superior, el reino de Dios. Y contra todo pronóstico, Simón aceptó el desafío y cambió radicalmente de bando. Se integró en el Comité de los 12, operando desde la discreción y el aprendizaje continuo. Cuando el líder máximo fue ejecutado en la cruz, Simón no optó por la fuga. Se mantuvo firme, convirtiéndose en testigo presencial de una fuerza mayor, el amor que neutraliza el odio. Tras los extraordinarios eventos de la resurrección, nuestra redacción confirma que Simón expandió la operación a escala global. Llevó el mensaje de Jesús mucho más allá de las fronteras de Judea, iniciando una campaña internacional sin precedentes. Formando una alianza estratégica con Judas Tadeo, atravesaron desiertos y territorios hostiles, cruzando pueblos paganos hasta penetrar en el corazón de Persia. Allí, su discurso volvió a chocar frontalmente contra las élites y los poderes fácticos de la región.
El impacto social fue inmediato, las conversiones se dispararon y los ídolos locales comenzaron a caer. Las autoridades religiosas de la zona identificaron rápidamente a Simón y Tadeo como una amenaza directa para la estabilidad del sistema establecido. La detención fue inevitable. Ambos fueron capturados por las fuerzas de seguridad locales, aunque aquí las informaciones se vuelven confusas, ya que existen múltiples versiones en la tradición cristiana sobre cómo se ejecutó la sentencia final de Simón. Algunas fuentes apuntan a un desenlace macabro. Aseguran que fue cerrado vivo por la mitad, emulando la terrible muerte del profeta Isaías, una tortura de extrema crueldad diseñada para enviar un mensaje. Otros informes sugieren que fue crucificado junto a su compañero Tadeo, colgado como un criminal común por el delito de predicar a Cristo. Indiferentemente del método aplicado, el resultado final es innegable: el martirio absoluto. Atención al recuento de bajas. Tras la eliminación de Tadeo y Simón en suelo persa, la cúpula original se ha desmoronado casi por completo. Solo quedan 2 supervivientes de los 12 iniciales, Matías y Juan. Hablemos un momento de Matías. Recordemos que fue el fichaje que sustituyó al traidor Judas Iscariote, aunque las investigaciones confirman que este hombre había estado presente en la organización desde el minuto 1. Su elección fue ratificada por el Espíritu Santo debido a su perfil bajo. Había caminado junto a Jesús sin buscar jamás los focos ni el protagonismo mediático. Con esa misma discreción, inició sus operaciones de predicación en Jerusalén y Judea. Durante años mantuvo una campaña sostenida difundiendo la verdad de Cristo, operando bajo el radar, pero con una efectividad innegable y constante. Poseía la misma mirada encendida que los apóstoles fundadores, pero con una diferencia clave: rechazaba cualquier tipo de atención pública. Su estrategia era puramente testimonial, sin buscar titulares ni reconocimiento personal. Quizás por esa falta de ego los líderes religiosos no lo marcaron como objetivo prioritario de inmediato. De hecho, la información que manejamos sobre las circunstancias exactas de su muerte es escasa y bastante fragmentada. Circulan leyendas urbanas y rumores populares que sitúan su final en Jerusalén, donde habría sido lapidado por una turba enfurecida y posteriormente decapitado para asegurar su ejecución. Sin embargo, otras líneas de investigación sugieren que llevó el Evangelio hasta la lejana región de Capadocia, donde habría terminado sus días clavado en una cruz por sus captores. Pero el modo exacto de su muerte es secundario frente a la magnitud de su legado. El ministerio de Matías fue el de un agente silencioso pero inquebrantable, entregando su vida como un testimonio de humildad y amor incondicional a Cristo. Y tras la caída confirmada de Matías, la lista se reduce drásticamente. Solo queda un hombre en pie. El que fuera el Benjamín del grupo cuando todo comenzó, se ha convertido ahora, en este 2026 de nuestra era, en el anciano venerable. Hablamos del apóstol Juan, el último superviviente. El balance es desolador, todos han caído. Pedro y Pablo ejecutados en Roma, los 2 Santiagos y Matías lapidados en las calles de Jerusalén, Andrés torturado en una cruz en forma de X en Grecia. La lista de mártires continúa con detalles escabrosos. Tomás atravesado por lanzas en la India, Felipe colgado por sus creencias en Turquía, y Bartolomé desollado vivo en una ejecución brutal en Armenia. Mateo apuñalado en plena ceremonia en Etiopía. Simón y Tadeo asesinados en tierras persas. Incluso el traidor original pagó el precio definitivo por su culpa. El círculo de muerte se ha cerrado completamente. Solo queda uno: Juan. El hombre que empezó siendo el más joven de toda la congregación se encuentra ahora solo. Este último anciano es ahora el único ser humano vivo cuyos ojos retienen con total nitidez el rostro del Maestro. Porque Juan no se perdió nada. Fue testigo presencial de la historia completa de principio a fin. Sus orígenes son humildes. Fue reclutado junto a su hermano Santiago en una operación sorpresa mientras trabajaban arreglando redes de pesca en el mar de Galilea. Pero atención, porque con Juan hubo una conexión diferente. Jesús no solo lo llamó, lo amó profundamente.
Los documentos oficiales y las escrituras lo señalan reiteradamente como el discípulo amado, un título exclusivo que nadie más ostentó. Juan tenía la capacidad de decodificar el corazón del Maestro como nadie y a su vez el líder depositaba en él una confianza absoluta y sin fisuras. Fue el único operativo que mantuvo la posición al pie de la cruz desafiando el peligro mientras el resto del equipo se dispersaba presa del pánico y el terror absoluto. Allí en el epicentro del drama, mientras la sangre del sacrificio mojaba la tierra, Jesús lo miró y con su último aliento le traspasó la custodia de su madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Desde aquel día fatídico, Juan asumió el rol de protector con total seriedad, cuidando de María con la devoción de un hijo y la lealtad inquebrantable de un discípulo. Fue el primero en personarse a la carrera en el sepulcro con una fe ciega. Al verificar la tumba vacía no necesitó más pruebas forenses, creyó instantáneamente que Jesús había resucitado. Y en la jornada histórica de Pentecostés, cuando se desató el fuego divino, Juan salió a las calles de Jerusalén a proclamar a los cuatro vientos sin censura alguna que Jesús era el Hijo de Dios. Soportó detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y coacciones, pero ni los grilletes ni la presión política del Sanedrín lograron silenciar su mensaje ni un solo segundo. Supervisó personalmente el crecimiento exponencial de la Iglesia, operando en Samaria e imponiendo manos sobre los nuevos reclutas, viendo cómo el Evangelio demolía todas las fronteras geopolíticas conocidas. Con el paso del tiempo, la misión le exigió abandonar Jerusalén y expandirse hacia nuevos territorios estratégicos. Juan viajó incansablemente, predicó y se convirtió en el patriarca espiritual de múltiples comunidades, estableciendo su base central en Éfeso, lugar donde redactó sus memorias en forma de evangelio. Es el único apóstol que esquivó el martirio violento, pero eso no le eximió del sufrimiento. Juan ha vivido más que nadie cargando con el peso inmenso de haber visto morir a todos sus hermanos de batalla. Estamos ante el desmantelamiento sistemático de su círculo más íntimo. Uno por uno vio caer a sus aliados estratégicos y hermanos de batalla en cumplimiento del deber, incluyendo la baja confirmada de su propio hermano de sangre, Santiago el Mayor. Fue testigo presencial de la eliminación selectiva de toda su red de apoyo, observando con impotencia cómo sus seres amados perecían hasta que él quedó, como el último hombre en pie, totalmente aislado. Los informes de inteligencia confirman que intentaron ejecutarlo en múltiples ocasiones para borrarlo del mapa, pero fuentes fiables aseguran que contaba con un blindaje divino impenetrable que frustró cada atentado. La situación escaló cuando Juan fue detenido y trasladado bajo custodia a Roma, donde el régimen del emperador Domiciano ordenó silenciarlo permanentemente mediante una ejecución pública de máxima brutalidad, sumergirlo vivo en un contenedor industrial de aceite hirviendo. La multitud se aglomeró esperando un espectáculo dantesco, anticipando los alaridos de agonía y la disolución física del acusado entre las llamas, en lo que prometía ser una carnicería mediática. Pero atención al giro inexplicable de los hechos, no hubo gritos, no hubo deceso y ni siquiera daños térmicos. El sujeto emergió de aquel tanque letal completamente intacto, como si el fuego no tuviera jurisdicción alguna sobre su integridad física. El gobierno romano, desconcertado ante la ineficacia de sus métodos letales y sin saber cómo gestionar la anomalía, optó por activar el plan de contingencia, el destierro inmediato a una zona de exclusión. El destino fue la infame isla de Patmos, un peñón rocoso y desolado donde las autoridades esperaban que el aislamiento absoluto y el mar infinito ejecutaran la sentencia de muerte lenta que el aceite no pudo lograr. Sin embargo, fue precisamente en esa prisión natural durante el Día del Señor cuando Juan interceptó una transmisión de alto nivel, una visión clasificada que ningún ser humano había visualizado jamás en la historia. Durante una sesión de oración en confinamiento solitario,
el silencio se rompió con una frecuencia de audio devastadora potente, como una trompeta de guerra partiendo la atmósfera que declaró: «Yo soy el alfa y la omega, el punto de inicio y el final de todo». Juan se paralizó en el acto con el sistema nervioso en alerta máxima y el corazón latiendo a un ritmo frenético ante la inminencia del contacto sobrenatural. En una fracción de segundo la ubicación geográfica dejó de importar. El espacio aéreo se abrió revelando al objetivo principal, Jesús, pero no la versión histórica que él recordaba, sino una entidad totalmente renovada. Lo que sus ojos captaron fue pura energía nuclear, una figura gloriosa y eterna, semejante al Hijo del Hombre, pero ataviado con una vestidura talar que denotaba autoridad suprema y poder absoluto. El reporte visual es impactante, su cabello lucía una blancura inmaculada como la lana pura, sus ojos disparaban fuego como láseres, sus pies brillaban como bronce refinado en horno, y su voz resonaba con la potencia sísmica de un tsunami. El sistema de Juan no pudo procesar tal magnitud de datos revelados y sufrió un colapso total, cayendo desplomado al suelo ante la abrumadora presencia. Fue entonces cuando Jesús intervino tácticamente colocando su mano sobre el hombro del apóstol con una directiva clara de estabilización: «Cancela el miedo. Yo soy el agente vivo. Mi estado operativo pasó por la muerte, pero confirmo que estoy activo por los siglos de los siglos y poseo los códigos maestros, las llaves de la muerte y del Hades». Acto seguido se inició la descarga masiva de información desde el cielo. El comandante supremo desclasificó el destino final de la raza humana y la gloria eterna del reino, emitiendo una orden ejecutiva directa para que Juan documentara por escrito cada detalle de la inteligencia visualizada. Juan comenzó a recibir el paquete completo de visiones estratégicas, los memorandos para las 7 bases operativas, la descripción de la sala de control del trono, la identidad del Cordero, los expedientes sellados, los 4 jinetes, las trompetas de alerta, los juicios ejecutivos, el colapso financiero de Babilonia y el despliegue de la Nueva Jerusalén, la capital santa descendiendo del espacio divino. Y así, operando desde la isla más insignificante y olvidada del mapa imperial, Juan redactó el informe definitivo que sellaría el canon bíblico, el explosivo libro del Apocalipsis. Esta fue la revelación estratégica que cambió las reglas del juego y redefinió la moral de la tropa, inyectando una nueva esperanza en la resistencia de la Iglesia. El documento funcionó como un faro de navegación crítica para aquellos patriotas de la fe que estaban dispuestos a pagar el precio máximo por sus convicciones. Tras años de operaciones encubiertas en Patmos y con el cambio de régimen tras la muerte del dictador Domiciano, Juan recibió luz verde para regresar a su base en Éfeso. Su retorno provocó una conmoción pública masiva en Asia Menor. Fue recibido entre lágrimas y júbilo con la vieja guardia, abrazándolo, y los nuevos reclutas, mirándolo con asombro, conscientes de estar ante una leyenda viviente. Se trataba del último testigo ocular del líder que quedaba en nómina. Lejos de retirarse, Juan intensificó sus labores de instrucción, exhortación y fortalecimiento de la infraestructura eclesiástica. Aunque físicamente desgastado y encorvado por los años, mantenía un brillo interior intacto y en sus reuniones informativas con los fieles, su discurso se redujo a repetir incansablemente un solo eslogan: mantengan la lealtad y el amor hacia Dios y extiendan ese mismo amor hacia sus hermanos de batalla. El panorama político era crítico debido a la infiltración de doctrinas falsas y agentes dobles que negaban la divinidad de Jesús, corrompiendo el mensaje con desinformación. Ante esta amenaza, el silencio de Juan no era una opción. El veterano apóstol retomó la pluma para lanzar una ofensiva literaria sobre los temas de seguridad nacional espiritual, produciendo 3 documentos estratégicos adicionales. En su primera epístola escribió con la urgencia de una alerta roja, proclamando el titular fundamental de que Dios es amor y que todo aquel que opera en el amor ha sido validado por el sistema divino.
Lanzó una verificación de hechos brutal: si declaramos amar a la gerencia divina pero odiamos a nuestro colega, somos clasificados oficialmente como mentirosos fraudulentos. En la segunda carta emitió una alerta de seguridad contra los estafadores que negaban la venida física de Jesús, instruyendo a la base a blindarse contra la campaña de mentiras. Y en la tercera misiva envió un memorando personal al operativo Gallo, respaldando su fidelidad en el campo y censurando duramente a aquellos que abusaban de su autoridad dentro de la organización. Aún en la etapa final de su carrera, continuaba en la trinchera peleando por la verdad, manteniendo una consistencia absoluta en su mensaje central. Para él, el concepto de amor no requería retórica compleja, pues había tenido contacto visual directo con el Verbo, había patrullado con la luz y sentido las pulsaciones del corazón de Dios en tiempo real. El calendario avanzó inexorablemente y Juan, aunque debilitado por el desgaste natural y la edad, se mantuvo activo en el circuito de enseñanza y formación. La edad cobró su factura biológica, su cabello lucía el blanco total de la sabiduría, sus manos sufrían temblores severos y sus extremidades inferiores ya no garantizaban su estabilidad motriz. No obstante, su espíritu mantenía la combustión interna al máximo. Ante la imposibilidad de movilizarse por sus propios medios a las asambleas, era transportado manualmente por su equipo de seguridad personal. Al llegar un silencio reverencial, dominaba el auditorio y con una voz apenas audible pero cargada de autoridad moral, repetía invariablemente el mismo protocolo: ejecuten la orden principal, ámense los unos a los otros sin reservas. Inicialmente la audiencia procesaba el dato con atención, pero ante la repetición constante del bucle informativo, surgieron cuestionamientos internos sobre la falta de material nuevo en sus ponencias. Finalmente, uno de sus lugartenientes rompió el protocolo y planteó la interrogante que todos pensaban: Maestro, ¿cuál es la razón estratégica para reiterar siempre esta misma directiva? Juan esbozó una sonrisa táctica de veterano y respondió con contundencia: porque es el mandato supremo del comandante en jefe y su cumplimiento estricto es suficiente para garantizar el éxito de la misión. El cronómetro llegó a 0. Las semanas se transformaron en meses y una noche histórica rozando los 100 años de vida, Juan cerró los ojos definitivamente. El último testigo ocular de Cristo finalizó su guardia en paz en Éfeso rodeado por su leal Estado Mayor. Atención, interrumpimos la programación para confirmar una noticia histórica. Estamos ante el único integrante de la cúpula apostólica que no ha perecido por ejecución violenta, sino que ha fallecido por causas naturales, marcando un hito de longevidad sin precedentes en el grupo. Con este acontecimiento se confirma la partida del último de los 12 miembros originales, el testigo final, y a quien las fuentes identifican como el hijo adoptivo de María y el visionario detrás del Apocalipsis. Sin embargo, su influencia no termina aquí. Ha dejado asegurado su legado político y espiritual en los documentos de las Escrituras, donde se recogen textualmente las 2 sentencias definitivas que cierran el expediente bíblico. Citamos directamente la declaración oficial del testigo que certifica estos eventos. Aquel que da fe de estos hechos declara solemnemente: ciertamente mi retorno es inminente y ocurrirá en breve. La respuesta registrada en el documento final es contundente: amén, afirmativo, proceda, Señor Jesús. El comunicado concluye decretando: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con toda la ciudadanía. Amén. Aquí finaliza el informe oficial. Desde esta redacción esperamos que este reportaje sirva como un severo recordatorio de la inmensa deuda que tenemos con esos 12 hombres. Ellos sacrificaron su integridad física y sus vidas para garantizar que el mensaje de Cristo llegara intacto hasta nuestra sociedad en este año 2026. Si consideran que esta información es de interés público, les instamos a pulsar el botón de aprobación y a difundir este boletín informativo inmediatamente. El objetivo es que este expediente de fe alcance a la mayor audiencia posible, inspirando a la población
a operar con la misma convicción inquebrantable, la misma pasión y la lealtad absoluta hacia Jesús. Recuerden que el archivo histórico completo sobre las operaciones de los apóstoles se encuentra detallado y disponible para su consulta en el Libro de los Hechos dentro de la Biblioteca Bíblica. Si aún no han tenido acceso a esos documentos, es imperativo que visualicen el informe especial que aparece ahora mismo en sus pantallas. Allí desvelamos la crónica completa del nacimiento de la Iglesia y analizamos cómo estos 12 hombres lograron una conquista global utilizando únicamente su fe como arma estratégica. Es de vital importancia para la cultura general que ustedes conozcan la verdadera historia y el trasfondo político de los padres fundadores de la Iglesia. Desde el Centro de Noticias enviamos nuestros mejores deseos de prosperidad y bendiciones para ustedes y sus familias. Buenas noches.